Estamos en nuestro parashá Miketz, parashá número 10. Esta expresión Miketz que significa al final, al cabo, y pues obviamente nos deja una enseñanza extraordinaria en la vida de José, en la vida de Egipto, en la vida del faraón, en la vida de todos los sucesos que acontecen en el entorno de esta situación. Pero para mi jornada de Shabbat en particular, estuve revisando los parashat de los años anteriores y creo que explicamos con muy buen detalle y con mucha precisión, en particular por qué razón, de qué manera. Si usted no ha visto ese parashá en los años anteriores, le invito a que lo vea aquí en el portal de Israel Casa Integral. Explicamos puntualmente cuál fue el detalle, como diría la pastora Pili, pille el detalle, por el cual, por la razón por la cual José estableció con precisión el código del sueño o los sueños de Faraón. Si usted lee con detenimiento la narrativa que el Faraón le presenta a los sabios, a los adivinos, a los hechiceros, la narrativa que le presenta luego en segunda oportunidad a José, y cada una de las palabras que anuncia el Faraón, notará cómo en su segunda narrativa omite una palabra. Y en esa palabra, al momento en el que José establece el sentido de esos sueños, evidentemente Faraón, que estamos hablando del Faraón, un hombre preparado, un hombre de letras, un hombre conocedor, que no lo van a convencer con cualquier cosa, establece que evidentemente en la vida de este joven hebreo de 30 años, es un hombre que evidentemente tiene una característica difícilmente se puede encontrar en otra persona. Eso, repito, ya lo vimos en los años anteriores. Así es que quiero enfocar mi jornada de hoy, en el tiempo que me ocupa, hablando del carácter, un poco más del entorno de la vida de José hacia nuestra vida en el tiempo de este año 2021, 2022, 2023, en este calendario. Cuando pensamos en Abraham, todos sabemos y hablamos de Abraham como el patriarca, un patriarca llamado Abraham, el hombre de la fe. Cuando hablamos de Isaac, reconocemos a un patriarca, un segundo patriarca, llamado el hijo de la promesa. Cuando hablamos de Jacob, recordamos a un tercer patriarca, llamado el padre de las 12 tribus, la casa de Israel. Pero ¿cómo no podemos darle el nombre a José como el patriarca José? Este hombre, el hombre de los sueños, este hombre que establece lo que será el entorno de todo el recorrido de la casa de Israel. ¿Cómo no mencionar en José su carácter, su forma de vida, su pensamiento? Porque precisamente si hay algo que el parashá nos enseña es la vida de José. Así es que quiero resaltar por un momento una expresión que leímos hace un momento en grupo. En el capítulo 41, donde da comienzo nuestro parashá, capítulo 41, verso 1, al capítulo 44, verso 17. Títulos que trae este parashá, entre otros: José es nombrado el virrey o el gobernador de Egipto. Posteriormente, en el capítulo 42 hay una narrativa extraordinariamente importante, ya la explicamos con detenimiento. Los hermanos de José vienen por alimentos a Egipto y allí viene ese reencuentro entre familia. En el capítulo 43, tema apasionante por demás, los hermanos de José regresan con Benjamín, y en el capítulo 44 está esa historia también interesante de la copa de José, hasta el verso 17, donde termina este parashá. Así es que quiero enfocar, repito, la jornada, y acompáñeme por un momento, por favor, al verso 16. Bereshit capítulo 41, verso 16, para tomar un punto de partida en la enseñanza. Estamos hablando de los sueños de Faraón, estamos hablando de la narrativa que Faraón hace y la atención que José presta a esta narrativa. Pero en el verso 16, entonces respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Por favor, repita esta frase: no está en mí el interpretar un sueño.
Muchos de nosotros seguramente escuchamos a tanta gente con frecuencia decir, mira, es que tuve un sueño y a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees que significa ese sueño? Y pareciera ser que todos tuviéramos como el don de la interpretación de los sueños y pues decimos, bueno, ese sueño lo que significa es que te va a pasar esto o va a ocurrir esto y probablemente lo único que estamos tratando de hacer es adivinar o inventar cualquier cosa. El don de interpretación es algo que evidentemente no corresponde a mí mismo como persona. José dice, no está en mí decirte qué significado tienen estos sueños. No está en mí interpretar los sueños. No está en mí establecer qué significa cada uno de ellos. Dice, Adonai, por favor dígalo conmigo, Adonai será el que da respuesta propicia a Faraón. No es que nosotros estemos le preguntando a tanta gente, Pastora Pili, ¿qué significará este sueño? Pastor Alfaro, ¿qué significará este sueño? Pues a mí ni me pregunten porque yo no tengo ni idea de los sueños. La Pastora Pili un día me dijo que había soñado con un anillo de diamantes y que qué podría significar eso. Y pues lo único que se me ocurrió fue regalarle un libro que dice cómo entender el significado de los sueños, porque no pude entenderlo de otra manera. Pero aquí hay una respuesta interesante. Por lo tanto, veamos un poquito el carácter de la vida de José. José nos muestra en esencia una vida de nobleza, de corazón puro, de una vida de consagración, de una vida de emuná, de una vida de entender el propósito de Adonai. Recordemos un poco su historia. Desde muy niño, a la edad de 17 años aproximadamente, lo vimos en el parashá anterior, viene toda esta conspiración contra su vida. Viene una situación de envidia, de celo, de muerte incluso hacia su vida. Sus hermanos lo minorizan como el soñador, el elegido de papá, a quien papá le coloca la túnica especial de príncipe, el consentido de papá. Y todo este fenómeno ya lo vimos. Pero sin embargo nos damos cuenta que en medio de toda adversidad, prueba, contienda, dificultad que se presenta a nivel de su propia familia, José continúa guardando un corazón de pureza, un corazón noble, un corazón de vida, un corazón puro. Por lo tanto, esta es la primera característica que quiero que resaltemos. José, sabemos que desde muy niño, parte de su tarea era llevarle a su padre, Jacob, las noticias de lo que sus hermanos hacían cuando salían a pastorear sus ovejas. Y por supuesto sus hermanos probablemente no tenían ciertos buenos comportamientos entre muchas cosas. Y pues José simplemente cumplía con una tarea que había sido asignada, informar qué hacían sus hermanos. Y cuando él daba esa información, por supuesto, sus hermanos entraban, repito, en esa contienda, en ese conflicto, en esa envidia. ¿Y por qué tienes que decirle a papá? Yo no sé cuántos de ustedes recordarán cuando niños, seguramente muchos pasamos por esa situación de contarle a papá o a mamá lo que otro hermano o hermana hacía, y esto nos generaba conflicto entre hermanos y empezamos a notar ciertos favoritismos de papá, de mamá hacia uno en particular. Pero sucede en la vida de José algo interesante y lo vimos en el parashá anterior. José empieza a tener sueños y al anunciar los sueños tanto a su padre como a sus hermanos, se levantan contra él todos este tipo de contiendas, al punto de que dice puntualmente la Biblia en Bereshit capítulo 37 que llegaron a aborrecerle. Esa palabra aborrecerle tiene un sentido muy profundo porque aborrecer significa desprecio, aborrecer significa odio, aborrecer llegó a un punto tan alto que significaba incluso querer matarle. Pero también tenemos que resaltar cómo en la vida de José se caracteriza algo que para los tiempos que estamos viviendo hoy quisiera que resaltáramos de manera especial. En Bereshit capítulo 37, la parashá anterior lo mencionamos en el verso 13, vemos cómo José se establece como un hijo fiel. Por favor, si usted toma nota, escríbalo en sus notas. Si lo pudiéramos hacer en Kahoot, me gustaría que esta pregunta estuviera en Kahoot. ¿Por qué se caracteriza José frente a su padre? Porque José fue un hijo fiel, obediente a su padre. Obediente a su padre, obediente a su padre. Hoy tenemos hijos hermosos, amén, gloria al Eterno por ello. Pero la pregunta no es qué tan hermosos sean físicamente o tan bien parecidos. O a veces decimos, no es que mi hijo es tan inteligente y tan inteligente. No.
tierno, hermoso, que sea bello, inteligente y todo esto, pero si no es un hijo fiel, obediente, sumiso a sus padres, probablemente sea la característica más importante que hayamos perdido. José, repito, es esa figura de un hijo fiel a su padre y por lo tanto esa fidelidad paterna, como lo dice el mandamiento también, honrar a padre y madre, honrar a padre y madre. Hoy seguramente muchos de quienes estamos en esta sala reunidos o a través de internet, en las redes sociales y escuchen este mensaje dirán, evidentemente mis hijos no cumplen esa responsabilidad. Tengo hijos desagradecidos, tengo hijos amargados, tengo hijos compulsivos, tengo hijos que incluso me atemorizo de decirles algo porque lo que puedo esperar de ellos es una respuesta soez, abrupta o probablemente incluso hasta que me golpeen. Los hijos han perdido la honra y la identidad como hijos frente a sus padres. Los hijos quieren hacer de su vida lo que a cada quien le parece. Pero no era la historia bíblica que nos narra precisamente este texto hermoso en la vida de José. Posteriormente nos daremos cuenta que José pasa de ser el hijo consentido y a través de la situación de sus hermanos llevado a ese foso y de ese foso posteriormente colocado en venta como un esclavo y en este proceso pasa a ser parte del grupo de siervos o de esclavos en la casa de Potifar. Pero allí en la casa de Potifar, el jefe de seguridad del faraón, José, tiene algo muy particular y es que aún estando en una condición de esclavitud, aún estando en una condición de cárcel en la casa de Potifar, sin embargo, Potifar reconoce que en José hay algo especial. José tiene una gracia, por favor dígalo conmigo, gracia. La gracia de Hashem está con José. José en medio de toda adversidad sigue siendo luz, luz. Dígalo conmigo, yo soy luz en medio de toda oscuridad. Y Potifar identifica en José este hombre hebreo, este joven hebreo, un hombre que conoce de números, un hombre que conoce de letras, un hombre que más adelante va a ser intérprete de sueños. Potifar puede establecer que este no se trata de un esclavo común, de un hebreo simple o común, se trata de un hombre con la gracia de Hashem. Por lo tanto, la confianza que José tenía para con su padre, ahora esa confianza se transfiere también a Potifar y Potifar confía en él toda su casa. Potifar confía sus bienes, Potifar confía la administración de todo lo que tiene en manos de José. Miren qué interesante, hermanos, porque cuando nosotros tenemos esa gracia de Hashem, entonces recibimos la administración, la mayordomía. Nosotros somos mayordomos de toda la creación que Adonai ha preparado. Entonces, el texto nos narra en la vida de José sobre la casa de Potifar, que era un hombre no solamente en la gracia de él, sino que era un hombre de hermosa apariencia. Por favor, subraye esa expresión. En Génesis capítulo 39 nos dice, José era un hombre de una hermosa apariencia. Y entonces viene aquella situación impresionante de la seducción por parte de la esposa de Potifar. Usted conoce la historia y cómo José tiene que resistir a esa situación, resistir al mundo, resistir a la tentación, resistir a la carnalidad, resistir al pecado, pero sin embargo José está establecido, fundamentado en la fidelidad de su padre. Y aquí no me estoy refiriendo al padre terrenal, aquí me estoy refiriendo al padre espiritual, Adonai. Por lo tanto, José, establecido como un hombre de Torá, establecido como un hombre de palabra, establecido como un hombre de integridad, se mantiene firme en su fundamento, firme en su carácter, firme en su propósito. Por lo tanto, es pasado por una mala situación, difamado por parte de esta mujer y llevado a una condición de cárcel. Pero sin embargo, pese a una acusación tan grave como esta, Potifar, al enterarse de la situación, no toma la acción que debía haber tomado en el momento justo. ¿Cuál era la acción legal permitida del momento? Matar a este joven acusado de atacar a su esposa. Sin embargo, Potifar hace un análisis de la historia y concluye que un hombre lleno de gracia, un hombre tan digno, tan recto como José, sería absolutamente incapaz de pasar por una prueba como esta. Por lo tanto, él decide perdonarle la vida y solamente colocarlo en una posición de cárcel. Allí lo mantiene durante un tiempo
Y en ese tiempo, que son 2 años, se ocurre la otra historia que narra esta parte del parashá, que tiene que ver con el copero y el panadero. Y viene el proceso de la interpretación de los sueños. ¿Podría usted escribir en sus notas, por favor? Nada ocurre por casualidad. Nada ocurre por accidente. Todo tiene un propósito preparado por parte de Adonai. Justamente en aquel lugar donde estaban los esclavos del faraón en condición de cárcel por cualquier circunstancia, allí está José también. Sabemos que era una posición a la que él no debía haber llegado, pero allí estaba. Y entonces se ocurre el proceso de la interpretación de los sueños al panadero y al copero, la restitución del uno y la muerte del otro. Y todo esto es una conexión, podríamos decirlo, como decía la pastora al principio de la reunión, un código que permite establecer que a través de estos golpes de la vida, entonces José se está conectando a su destino profético, al propósito para el cual Adonai lo ha llevado. Así es que para ir cerrando un poco la historia en esta narrativa, recordaremos entonces que días después el faraón tiene estos sueños, el panadero le informa al faraón la experiencia que vivió mientras estuvo preso en la cárcel de Potifar y le narra de un joven hebreo que interpretó los sueños. Yo puedo pensar en una conversación entre el rey y el faraón y el copero, o el panadero, perdón, ¿cómo podemos concluir que esos sueños fueron verdad? Y evidentemente él le dice, pues porque lo que él dijo que iba a ocurrir puntualmente ocurrió. Dijo que el otro moriría y que yo tendría restitución de mi cargo, y así tal cual se cumplió. Entonces, no cabe la menor duda, dice el faraón, necesito que ese hombre esté conmigo, y es así como de manera pronta lo sacan de su condición de cárcel, lo sacan de su condición de esclavo, lo preparan, dice la palabra textualmente que le arreglan su cabello, su barba, lo bañan, lo visten, lo arreglan y lo presentan ahora ante Faraón. Cuando Faraón hace toda esta narrativa, nos daremos cuenta que ahora en esta narrativa, Faraón encuentra que evidentemente José está lleno de la gracia. Pues no diríamos de Adonai, porque obviamente él es Dios, el Dios de la tierra, el Dios Ra, pero sin embargo él sabe que este hombre tiene una unción algo especial. Y entonces se ocurre una historia que en esta narrativa tan bonita a mí siempre me ha llamado la atención de manera especial, cuando José le dice, es necesario, después de interpretar los sueños, y le dice, es necesario, verso 33 del capítulo 41, léalo conmigo, y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Adonai, y que Adonai se apresurará a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Hágase esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junte de la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo que bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Pero si usted lee esta historia, creo que cada año que llegamos a este punto lo repito y lo tengo que repetir, pareciera ser en esta narrativa que lo único que le faltó colocar a José fue: traiga usted un hombre sabio, íntegro, prudente, que se llame José y sea hebreo, o sea, yo. Pareciera ser que es lo único que falta decir. Y entonces Faraón inmediatamente dice, ¿pero quién más podría ser? El asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Por favor, subraye esto. ¿Y es que acaso este Faraón, qué conoce Faraón de Hashem? ¿Qué conoce Faraón de Adonai? ¿A qué Dios se refiere? ¿Qué encuentra el Faraón en el corazón, en el carácter de un joven hebreo? ¿Acaso encontraremos a otro hombre tan extraordinariamente prudente, sabio, inteligente, fiel, obediente como este? Pues hermanos, el carácter.
Pero ya para ir cerrando nuestra historia, o sea, es interesante porque a lo largo de la vida de José, del patriarca José, tendremos que concluir varias cosas. Y quiero cerrar en este punto. José se reencuentra en esta trayectoria con sus hermanos. Y pese a todo lo ocurrido, pese a que los años han pasado, pese al dolor de todos estos años, al no saber de la vida de su padre, al parecer la vida de sus hermanos, había una expectativa porque la historia nos narra que José, sin necesidad de hacerlo, se colocaba al frente de las puertas de Faraón para controlar el acceso de todo aquel que viniese por comida. Es decir, que en el fondo de su corazón José sabía que así como había hambruna por toda la región, sin lugar a dudas, esa hambruna golpearía también a la casa de Jacob. Y él tenía la expectativa en su corazón que en algún momento harían aparición. Y es allí cuando aparecen que él se asegura, evidentemente, de establecer en sus hermanos su techuvá, su arrepentimiento. Él quería establecer si habían tenido algún cambio o si seguían con su pensamiento de conspirar de la muerte y de la manera como lo habían tratado. Usted conoce la historia, lo vimos en los parashá anterior, y recordemos que entonces aquí vemos a un José establecido con un carácter de misericordia, con un carácter de bondad, y ante todo con un carácter de perdón, no solamente para él mismo, sino un carácter de perdón para todos sus hermanos. Inmediatamente se presenta con ellos y les dice: no es culpa de ustedes, muchachos, no se preocupen por lo que ha pasado, es un propósito de Adonai, porque un hombre íntegro, fiel a su padre, fiel a su palabra, sabe que en medio de toda prueba o adversidad Hashem está en control. Ahora José sabe que todo lo que ha ocurrido, que parecía ser para malo, Hashem lo ha convertido en bien para él, para su vida, pero en particular para toda la casa de Israel. Hashem permitió y estableció que uno de la casa de Israel, uno de los más jóvenes, el hijo número 11 de la mujer que a Jacob amaba especialmente, de Raquel, viniera una familia, la familia de José. Y este hijo amado José, un soñador, un intérprete de sueños, sabe que nada lo puede hacer en su propia fuerza. Como nos dice la palabra, apartados de Hashem, nada podemos hacer. Por lo tanto, un joven que pasa por una conspiración, por muerte, por celo, por envidia, por prisión, esclavitud, difamación, crítica, calumnia, en medio de todas las pruebas más difíciles de su momento. Ahora vemos a un José puesto nada más ni nada menos que en la posición más alta dentro de un imperio, porque después de Faraón, un dios terrenal, un dios de idolatría, el dios de Egipto, hay un hombre hebreo establecido de la casa de Israel a la cual se le ha entregado toda la autoridad para tomar acciones y decisiones. Y aún en esa posición, con un corazón humilde y con un carácter y con una gracia de Hashem, establece perdón, unidad, familia. Y viene todo ese reencuentro maravilloso con su padre, viene todo ese reencuentro maravilloso con sus hermanos. Por lo tanto, podemos cerrar esta jornada diciendo: gracias Hashem por la vida de José, gracias por su carácter, gracias por lo que nos enseña, como lo mencionaron desde un momento esta tarde en el parashá o en la enseñanza de Shabbat, todo lo que podemos aprender de José, de su vida, de su carácter, de sus circunstancias, de sus pruebas, pero más importante aún, de la administración, de cómo manejar una administración adecuada, de cómo guardar en los tiempos difíciles, de cómo proveer para los tiempos difíciles. Toda esta escuela, toda esta universidad de vida, toda esta universidad espiritual, toda esta universidad económica, la vamos a encontrar aquí en la vida de José. No nos cabe la menor duda de que este patriarca es la cuarta parte necesaria de una mesa que soporta toda la casa de Israel. Y el otro, para completar obviamente el grupo, sin lugar a dudas será Moshe, porque finalmente cuando José muere, él pide que sus huesos sean llevados a su tierra, a su origen, y es así como Moshe finalmente se encargará de tomar desde Egipto los huesos de José y llevarlos al reposo a la tierra de Israel. Mis amados,
Que nunca se nos olvide de dónde Hashem nos sacó. Que nunca se nos olvide que todo lo que ocurre en nuestro diario vivir tiene como sentido aprender una lección de vida. Y si muchos de ustedes hoy, hermanos, han pasado durante este ciclo de vida una prueba, una adversidad, o están pasando por un momento difícil, veamos el corazón de José, un corazón de gracia, un corazón lleno del temor de Adonai, un corazón de un hijo fiel, obediente, y la obediencia tiene un precio, y ese precio se llama la verajá, la bendición de Hashem para con nosotros. Amados, muchas gracias por esta primera jornada del tiempo del Shabbat. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.